Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están todos? Dios les bendiga. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Este es nuestro, ¿qué? ¿Cuarto domingo? Cuarto domingo, ¿verdad? Qué bonito es que podamos vernos y como decía el hermano, pues, nuestro hermano Freddy, estamos pasando la primera etapa y luego nos espera la próxima, donde así vamos a poder saludar a nuestros hermanos, ¿verdad? Que yo sé que muchos de nosotros estamos ansiosos por estrecharnos la mano, ¿verdad? Darnos un abrazo. Y qué bueno, mis amables hermanos, que estamos aquí. Sea cada uno de ustedes bienvenidos, mis amables hermanos. Pueden tomar sus asientos. Pueden tomar sus asientos. Hoy vamos a reanudar el estudio de Lucas. A ver, ¿cuántos se acuerdan dónde nos quedamos? A ver quiénes se acuerdan. ¿Cuántos se acuerdan por dónde nos quedamos? Bueno, vamos a reanudar, mis amables hermanos, el estudio de Lucas. Estamos en Lucas terminando el capítulo 22. Estamos casi terminando el versículo, el capítulo 22. Específicamente vamos a estar en el capítulo 22, versículos 63 y 64, 65 también. Esos tres versículos vamos a estar estudiando. Y bueno, no es pues de menos el tremendo subtítulo que tienen esos tres versículos. Y nos vamos a detenernos bajo el mismo título: Jesús escarnecido y azotado. Jesús escarnecido y azotado. Lucas capítulo 22, versículos 63, 64 y 65. Cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un fuerte amén. Siempre les invitamos, hermanos, a que use el libro de texto, nuestra Biblia, ¿verdad? Sabemos que tenemos la bendición de tener un proyector aquí y poner nuestros versículos ahí. Pero, hermano, qué bueno es acostumbrarnos a leer la palabra de Dios todos juntos aquí, como iglesia. Así es que, mis amables hermanos, vamos a leer estos versículos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu, y dice así: Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: Profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Leámoslos una vez más. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: Profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Vamos en palabra de oración. Señor Jesús, en este momento nos presentamos ante tu presencia para pedirte que nos ayudes a poder entender tu palabra, o mejor dicho, que nos hables a través de ella. Háblanos al corazón esta noche, que podamos tener nuestra mente, nuestro corazón atento a tu palabra y que no podamos distraernos de ella, porque es el alimento para nuestra alma. Ayúdanos, Señor, para que no seamos solamente oidores de tu palabra y que no solamente retengamos eso, sino que podamos vivirlo cada día. Podamos ser hacedores de ella y no solamente oidores. Permítenos gozarnos en ella. Permítenos deleitarnos en ella. Padre, que estos versículos sean de mucha edificación para nuestras vidas. Que nuestra alma sea edificada.
que nuestra hambre sea saciada de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien, mis amables hermanos. Estamos, decíamos en los últimos mensajes del libro de Lucas, que estamos llegando prácticamente a la cúspide del ministerio de Jesús. Jesús está ya en la cúspide de su vida, en su vida terrenal. Está a punto de ser asesinado. Está a punto de ser azotado. Es más, ya está siendo escarnecido. De los versículos que vamos a leer, hay un subtítulo muy fuerte, duro, donde dice Jesús escarnecido y azotado. Para comenzar, mis amables hermanos, Jesús ha sido arrestado sin argumentos con bases que pudieran probar los escribas y los fariseos el por qué lo arrestaban. ¿Se acuerdan? Estamos recién pasando el pasaje donde Pedro niega a Jesús. ¿Se acuerdan? Estamos recién pasando el pasaje donde Pedro dice, pues yo no sé quién es ese, yo no he andado con él, yo no le conozco, ¿verdad? Estamos recién pasando ese pasaje y estamos entrando a un pasaje donde directamente Jesús es burlado, donde Jesús está siendo escarnecido. Segundo, era ilegal mantenerlo detenido si esto no tenía un cargo por el cual pudiera ser acusado. Según la ley, no se podía agarrar a alguien si no tenía cargos. Tampoco se podía detener mucho tiempo si no tenía un porqué. En toda la etapa de Jesús, cuando los fariseos y los escribas, con la ayuda de los soldados romanos, se tiraron en contra de Jesús, todas las acciones que hicieron en contra de Jesús, todas, fueron totalmente ilegal. Todas. Dijimos que era ilegal mantenerlo detenido si éste no tenía un cargo por el cual pudiera ser acusado. Pero sin embargo, lo han agarrado sin un previo plan formado en el cual ellos pudieran decir, por esto lo agarramos, y tenían claras las evidencias, porque no tenían ninguna evidencia. Es más, toda la vida buscaron a Jesús, bien de cerca anduvieron de Jesús para ver de dónde podían prenderlo o de dónde podían agarrarle o qué palabra decía Jesús para poder ellos decir, ¿ves? Por eso es que lo vamos a matar. Por eso es que, miren, están quebrantando la ley. Nunca lo pudieron encontrar. Nunca más. Sin embargo, tenían una prisa, estaban viviendo una agonía por deshacerse de Jesús, que no les importó quebrantar las leyes por agarrar a Jesús. Es más, dijimos que era ilegal mantenerlo detenido. Le han llevado a la casa de Anás. ¿Saben quién era Anás? ¿Cuántos se acuerdan quién era Anás? Bueno, este hombre ya estaba retirado de su cargo en este momento. ¿Por qué lo llevaron donde Anás? Él ya no estaba ahí, ya estaba retirado. Él daba consejos, él hacía esto, pero ya no estaba ejerciendo su cargo. Porque están buscando una reunión con el Sanedrín o el concilio para formular una acusación porque le habían arrestado sin un plan. Lo habían arrestado sin un plan. Lo que llama la atención aquí es que ellos no tenían ni la mínima intención de mantener mucho tiempo a Jesús con ellos. La mayor intención de ellos era deshacerse de Jesús lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Esto llama mucho la atención porque a Jesús lo están queriendo matar por quebrantar la ley de Moisés. Pero todos ellos están quebrantando la ley, están haciendo atrocidades con Jesús, quebrantando totalmente la ley. Porque la intención de ellos era terminar con Jesús o deshacerse de Jesús antes que el pueblo pudiera levantarse en contra de ellos. Ellos quieren deshacerse de Jesús. Observe usted cada detalle de cómo actúan satanizados,
con este plan macabélico en contra del Mesías. Hermanos, ¿quiénes eran los que andaban detrás de Jesús? Los que estaban encargados de instruir al pueblo en la ley, o sea, los que estaban encargados de edificar al pueblo con la palabra y de enseñarles que ellos esperaban un Mesías y que estaban esperando el Mesías. ¿No es cierto? Ellos, la responsabilidad de ellos era enseñarles. Pero ¿qué pasó cuando el Mesías llegó? ¿Lo recibieron? No, no lo recibieron. Al contrario, lo quieren matar. La misma palabra del Señor dice: a lo suyo, o sea, lo que le pertenece, vino, pero los suyos no le recibieron. No dice a los suyos, dice a lo suyo, refiriéndose que él vino a lo que le pertenece a él, o sea, a caminar en lo que le pertenece a él, en su pertenencia, ¿verdad? A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Dijimos, ellos no tienen ni la mínima intención de mantener a Jesús, al contrario, ellos lo que quieren es deshacerse de Jesús antes que el pueblo quiera levantarse. Observe usted que cada detalle de cómo actúan ellos satanizados con este plan macabélico es en contra de Jesús. ¿Por qué dicen ellos que están arrestando a Jesús? Porque Jesús está quebrantando la ley, según ellos, ¿verdad? Porque Jesús ha quebrantado la ley de Moisés. Pero ellos están quebrantándola por enjuiciar a Jesús en la noche, número uno, y tomar la decisión decisiva final el mismo día, cosa que era prohibido en la ley. Número uno, no se podía llevar un juicio en la noche. ¿Y cuándo están enjuiciando a Jesús? En la noche. ¿Y cuándo toman la decisión final? El siguiente día. Cosa que, hermanos, mire, si usted lee detalladamente el libro de Lucas, nos damos cuenta que todas las acciones que hicieron los escribas y los fariseos usando los soldados, todas fueron totalmente ilegales. Ninguna fue legal. Hermanos, llegaron a tal grado estos sinvergüenzas que se inventaron buscar 3 testigos falsos. Como no encontraron nada en contra de Jesús, ¿sabe qué hicieron? Ok, paguemos a 3 para que estos declaren que le han visto, que le han escuchado y que, ¿verdad? ¿Y lo hicieron? Claro que lo hicieron. Lo hicieron. Pero ellos están quebrantando por enjuiciar a Jesús en la noche y tomar la decisión final el mismo día que había sido juzgado Jesús, lo cual también era ilegal. El acusado, mire, otra cosa, el acusado debía ser tratado como inocente antes de encontrarlo culpable. Antes de encontrarlo culpable, el que estaba siendo acusado debía ser tratado bien, como una persona común y corriente. Pero aquí hay algo grandioso, maravilloso, aterrador, satánico, macabélico, y es que desde el momento que ellos prenden a Jesús, lo prendieron, ¿sabe cómo lo hicieron? Por la fuerza, sin el consentimiento. Lo hicieron usando su mayor llevaron un ejército prácticamente para agarrar a Jesús. Todo fue ilegal. Inclusive el sumo sacerdote rasga sus ropas, lo cual estaba específicamente prohibido por la ley. O sea, desde el soldado al escriba, al sumo sacerdote, a todos ellos cometieron fraude en contra de Jesús. Todos. Hermanos, vemos cuántas acciones ilegales en contra de Jesús. ¿Quiénes eran los que lo escarnecían? ¿Quiénes eran los hombres que escarnecían a Jesús? Eran los escribas y los fariseos, y lo movilizaron con la ayuda de los soldados romanos. Otra cosa que estaba totalmente prohibido para el Sanedrín, para los ancianos, para los escribas y para los fariseos, emitir una orden de poder matar a alguien que no tuviera ningún porqué. Porque esta autoridad se les había quitado cuando
los romanos entraron y comenzaron a gobernar. Ellos ya no tenían la autoridad de poder decir, miren, ¿saben qué? Mátenlo porque lo hemos encontrado culpable. ¿Quiénes decidían todo esto? Los romanos. De allá venía la orden. ¿Y sabe quiénes eran los que estaban queriendo matar a Jesús? Los escribas y los fariseos. Ellos. Inclusive, no les importó quebrantar también la ley de Roma. No les importó también desobedecer las órdenes de Roma, sino que ellos dijeron, no, aquí vamos a ir a contraviento y marea a matar a Jesús, a deshacernos de Jesús. Lo que queremos es que este ya no esté con nosotros. Hermanos, ¿qué más evidencia cuando se le preguntó a ellos, miren, ¿a quiénes quieren que les suelte? ¿A este malvado, verdad? ¿A Barrabás? ¿O al tal Jesús? ¿Quién gritó el pueblo que querían que soltaran? Al malo, aquel hombre que este sí había cometido maldad, y Jesús no. Estos estaban totalmente fuera de sí. El Sanedrín había perdido la autoridad de condenar a muerte a cualquier individuo, autoridad que tenían solamente Roma, ¿verdad? Por lo tanto, por este lado, también están actuando en contra de las autoridades romanas. Están actuando en contra de las autoridades romanas. Estamos hablando de los encargados de interpretar la ley, mis amables hermanos. Y los escribas eran los que tenían la responsabilidad de guiar espiritualmente al pueblo. Los que esperaban a un Mesías y enseñaban al pueblo a esperar al Mesías. Son ellos los que ahora quieren matar al Mesías que está entre ellos, con ellos. Lo estaban queriendo matar y no les importaba ir en contra de cualquier ley con tal de deshacerse de Jesús. Con tal de deshacerse de Jesús. Estas son las acciones sumamente aterradoras por mentes reprobadas, por hombres salvajes sin piedad, gente ruda que cometían atrocidades no solamente con Jesús, sino que con muchos, pero aquí específicamente con Jesús. Estos soldados romanos tenían un corazón cruel, capaz de torturar a la víctima más inocente que llegara a sus manos. No les importaba. Ellos estaban hechos para eso. Ellos estaban hechos para eso. Pero, hermanos, quiero que dejemos a los fariseos, quiero que dejemos a los escribas y quiero que también dejemos a los soldados romanos a un lado y nos centremos en el mensaje central del evangelio aquí. Quiero que dejemos a un lado a todos estos hombres y nos centremos en el mensaje central. Número 1, nuestro sustituto está siendo encarnecido. Nuestro sustituto está siendo escarnecido. Quiero que se concentre muy bien esta tarde y pensemos en Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Estamos hablando del Mesías, estamos hablando de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. En este momento está pasando una escena aterradora, está sucediendo una escena terrible. Él es nuestro sustituto y como nuestro sustituto está siendo escarnecido. Iglesia, aquí podemos ver a nuestro grandioso Salvador siendo avergonzado, escarnecido y poniéndolo en ridículo ante muchos testigos, ante mucha gente. La palabra escarnio significa torturar, avergonzando con palabras ofensivas, inclusive algunas veces significa remover la carne a golpes. De ahí la palabra escarnecer. O sea, el golpe que se le podía dar literalmente podía inclusive hasta remover pedazos de carne, según la traducción. Pero específicamente aquí vemos que Jesús está siendo escarnecido verbalmente, está siendo tratado mal, está siendo injuriado, lo están poniendo en ridículo. Toda esta gente lo están ofendiendo, y no solamente eso, también lo escupían. Dijimos la palabra escarnio significa torturar, avergonzándolo con palabras ofensivas, inclusive algunas veces significa remover la carne con torturas físicas. Todo esto debería trasladar nuestra mente
a pensar lo que merecemos por ser pecadores. Todo lo que aquí está sucediendo, mis amables hermanos, deberíamos hacer una pausa. Deberíamos pararnos un momento y pensar que ese hombre que es nuestro sustituto está sufriendo por mi causa. Son mis pecados, son mis vergüenzas, es mi escarnio. Esas escupidas debieron caer sobre mí y no sobre Cristo Jesús. Jesús está siendo torturado. ¿Quién debió ser torturado? Usted y yo. Usted y yo. Todo esto, dije, debería trasladar nuestra mente y pensar a lo que merecemos por ser pecadores y lo que sufrió Cristo Jesús por nuestros pecados. No hay nada en toda la historia del hombre en pecado que se merezca menos vergüenza que lo que mi Jesús, mi amado Cristo Jesús, sufría en este momento. Es específicamente lo que el pecado se merece: ser menospreciado, ser azotado, ser odiado, ser escupido. Es más, dice la palabra de Dios, que Dios vomita, odia el pecado, odia el pecado. No hay nada en toda la historia del hombre en pecado que se merezca menos vergüenza que lo que mi amado Jesús sufría en ese específico momento en carne propia. Mi Redentor estaba siendo avergonzado por mi culpa. Mi Salvador está siendo avergonzado por mi culpa. Esto debería llevarme a mí a reflexionar y decir: en verdad que soy un miserable que hice sufrir a aquel que era justo, verdadero, recto, temeroso, que era santo, el cual el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En verdad que esto debería llevarme a reflexionar y decir: miserable de mí, como decía el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Mi Redentor está sufriendo. Mi Salvador está siendo avergonzado. Soy un miserable, merecedor de todo el castigo del Padre y Señor del universo. El pecado es lo más despreciable. El pecado es lo más inmundo. El pecado es lo más detestable. El pecado es lo más asqueroso en toda la existencia, con toda la palabra. Por eso el Señor en su palabra nos llama a ser santos, porque Él es santo, a apartarnos del pecado, apartarnos de Él. Esta tarde yo quiero que usted se concentre en pensar en el pecado y en la gracia de Cristo. Que concentre su mente y concéntrese tanto que usted comience a decir: en verdad que debo odiar más el pecado, debo detestarlo y amar más la santidad de Dios. Dijimos, el pecado es lo más detestable, despreciable, inmundo, asqueroso en toda la existencia. Por el pecado, la tercera parte de los ángeles fueron arrojados del reino de Dios. Por el pecado, la primera pareja fue arrojada del huerto del Edén. Por el pecado, usted y yo sufrimos enfermedades, dolencias, sufrimos en nuestra propia carne quebranto y dolor por el pecado. Iglesia, te invito a que odies el pecado, así como Dios lo odia. Apartarte de él. Te exhorto a que detestes el pecado.
te invito a que lo desalojes con la santidad del Señor. Que cada día amemos más su santidad y odiemos más eso que nos estorba para adorar a nuestro Señor. Si no fuera por Cristo Jesús, usted y yo, hermanos, pobre de nosotros. Si no fuera por Cristo, hermanos, si tan solo viviéramos en el Antiguo Testamento, muchos de nosotros quizás ya nos hubiese fulminado por el Espíritu Santo por mentirosos, por pecadores, por injuriosos, por maldicientes y sobre todas las cosas por decir que amamos al Señor cuando realmente no le amamos. Pero gracias a ese específico hombre que sufría en carne propia todos los escarnios, usted y yo alcanzamos la gracia y la misericordia de Dios, que solamente por Cristo Jesús, solamente por Él, porque Él fue justo, Él fue recto, Él fue verdadero, Dios se sintió satisfecho con Él, por Él nosotros tenemos entrada al trono celestial. Solamente por Él. Dijimos que por el pecado, la tercera parte de los ángeles fueron arrojados, porque se encontró maldad, pecado en ellos. Por el pecado, la primera pareja, nuestros padres, Adán y Eva, fueron arrojados del huerto del Edén. Por el pecado, usted y yo estábamos muertos. Pero bendito sea Cristo Jesús, bendito sea su nombre, bendito sea su santidad, bendita sea su obediencia al Padre, que como resultado Dios nos puso como regalos suyos para que pudiéramos decirle hoy: Abba Padre, Señor, Abba Padre. Su gracia nos alcanzó, nos perdonó. Recordemos que el pecado es estar en contra del Dios santo. Hermanos, ¿alguna vez usted ha cometido un pecado y está consciente que lo que está haciendo está mal, pero a la vez dice: después me arrepiento? Ame la santidad, hermano, de Dios, sin la cual nadie verá al Señor. Recordemos que el pecado es estar en contra del Dios soberano, el Dios santo, el Dios omnipotente. Y ese Dios santo, soberano, omnipotente, le da asco el pecado, vomita el pecado. Por lo tanto, el pecado merece ser despreciado, azotado, escupido, y merece ser odiado, porque es una rebelión en contra del Dios santo. Es una rebelión absoluta en contra del Dios santo. Merece ser visto como lo peor. Y es precisamente como estaba siendo tratado y visto mi Redentor, Cristo Jesús. Específicamente, mi Salvador, nuestro Señor, estaba siendo tratado como lo peor, como lo más vil, como lo más asqueroso, que no les importaba estar en contra de cualquier ley o quebrantar cualquier ley con tal de deshacerse de mi Salvador. ¿Para cuántos este es su Salvador? Para mí, Él es mi todo, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Hay una declaración que me eriza la piel y es la que encontramos en Isaías capítulo 53, los versículos 10 y 11. Con todo eso, Jehová quiso, ¿qué quiso? Quebrantarlo,
sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11, entramos nosotros en la escena. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma. ¿Quiénes son ese fruto, mis amables hermanos? Nosotros. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y sabe qué va a pasar después? Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ¿quiénes, hermanos? ¿De quiénes? De nosotros. Mire, subraya ese versículo. Dice, verá el fruto de su aflicción de su alma. ¿Qué estaba pasando con Jesús en este momento? Estaba siendo afligido. ¿Sabe qué le decía Jesús a los discípulos? Miren, oren, porque mi alma está afligida, está angustiada hasta la muerte. Y dice el versículo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quién va a quedar satisfecho? Dios. Dios quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Se recuerdan que el domingo pasado hacíamos un leve repaso, damos una leve pasada, mejor dicho, en cuanto a que Jesús no conoció pecado? Mire lo que dice el versículo. Mi siervo justo, ¿verdad? Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, de nosotros. El siervo es llamado el justo incluso en el contexto de llevar el pecado de cada uno de nosotros. Es tratado como un pecador, pero en sí es justo. Lucas 23:47. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificó a Dios, diciendo, ciertamente este hombre era inocente. Ciertamente este hombre era inocente. Para ir terminando. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El sufrimiento de Jesús a través del escarnio y la llegada a la cruz del Calvario fue un acto de obediencia, de manera que su justicia fue imputada a los que hemos creído en Él. A los que hemos creído en Él. Iglesia, termino con esto. Te invito a que adores a tu Creador. Exalta al que está en lo más alto. Derrítete en adoración por aquel que sufrió escarnio por ti, porque fue avergonzado por tu culpa. Fue atormentado por tus desobediencias. Fue azotado por tus vergüenzas, por tus pecados. Cae en adoración a ese Señor. No provoques más dolor en su corazón de lo que ya sufrió. No peques, no le ofendas, sea santo como Él es santo. Sea santo como Él es santo. Por favor, compórtese como un verdadero hijo de Dios. ¿Qué importa lo que lo que hacen los demás? Lo que importa es su comportamiento con Él. Hermanos, dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador
a Él miremos. Porque Él literalmente fue y se clavó por nuestras vidas. Hermanos, cuando pensamos en Cristo Jesús y su sacrificio, hermanos, ese sacrificio usted y yo debíamos sufrir. Usted y yo debíamos estar ahí. Usted y yo debíamos ser escupidos, escarnecidos. Pero por eso dijimos al principio, nuestro sustituto está pasando vergüenzas por nuestras acciones. No provoques más a dolor en su corazón de lo que ya Él sufrió. Sea santo como Él es santo. Por favor, compórtese ante Él siendo santo. Ámale más y más cada día. Glorifique su nombre, exalte su nombre. No se avergüence de aquel que murió por usted en la cruz del Calvario. No se avergüence de aquel que lo dio todo por usted. No se avergüence de aquel que dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Por su culpa y por mi culpa. ¿Qué nos pasa, mis amables hermanos? ¿Qué nos pasa? ¿Acaso no hemos considerado la misericordia de Dios en nuestras vidas? ¿Acaso no hemos considerado la gracia de Dios que ha sido derramada en nuestras vidas y aún así seguimos con nuestras terquedades cometiendo pecados que ofendemos el rostro de Dios? ¿Que provocamos más dolor de lo que Cristo Jesús ya sufrió? Vamos, iglesia, despertemos. En aquel día se verán, nos veremos tal como Él es y agradeceremos por lo que Él hizo por nosotros. No nos acomodemos a este mundo. No nos acomodemos a este mundo. Ámale más y más cada día. Glorifiquemos su nombre por lo que Él ya hizo. Vamos a orar.